Eso es todo. Hola, ¿cómo están amigos y amigas de la comunidad Godín Financiero? Es un gusto saludarlos en este día martes y como ustedes lo saben, hoy es día de podcast de Godín Financiero y estamos en nuestro séptimo episodio, ni más ni menos. Y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de un tema pues bastante interesante, un poco controversial, pero considero yo muy necesario en la sociedad mexicana y es ni más ni menos que el tema de las pensiones alimenticias. Y para esto, obviamente, el día de hoy me acompaña una experta en el tema, una persona que pues lleva bastante tiempo en ello. Ahorita nos va a platicar un poquito más de todo esto. Y pues estoy hablando, obviamente, de Carla Ocampo, que es abogada especializada en el tema y litigante del derecho familiar. Así que démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Miguel. Ay, perdóname. Es que tenía que usar el otro dedo, pero se accionó este, entonces, discúlpame. No te preocupes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarnos y por darnos un poquito de tu tiempo, un espacio. Es algo que siempre se valora mucho y sobre todo porque al final del día la idea en este podcast pues es transmitir la información útil, pero sobre todo de impacto y práctica a las personas para efecto de que lo puedan pues saber, aplicar, tenerlo más presente dentro de sus vidas. Entonces, no sé si gustes comenzar platicándonos un poquito acerca de ti, quién eres, cómo te desempeñas en el derecho familiar, qué es lo que haces, por favor. Gracias, Miguel. Sí, pues estoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llevo 7 años en el área de litigio. Desde que estaba estudiando, empecé a trabajar. Para los Uh-huh. que litigamos, es algo importante que hagamos las dos cosas a la par. Y bueno, pues ahorita ya estoy en un proceso de independizarme, Uh-huh. porque creo que he cumplido mi labor en los 2 despachos que he trabajado. Solo trabajé en 2 despachos grandes, muy buenos y un buen tiempo. Sin embargo, pues sí me he acercado más hacia el área familiar y es lo que me gusta y lo que litigo actualmente. Y Ok. bueno, pues, Uh-huh. ujú, No, síguele, por favor. y pues estoy justamente por titularme. Entonces pues agradezco la invitación y también a los compañeros que siempre han recomendado mis servicios. Les agradezco mucho porque eso ha permitido pues que me haya yo podido desarrollar. Ok, excelente. Creo que siempre es muy importante dentro de los procesos y dentro de la vida en general, pues la gratitud, ¿no? Digo, no venimos a hablar de eso ahorita, pero creo que siempre está padre tener agradecimiento y ese detalle. Pero bueno, el día de hoy venimos a hablar acerca del tema de la pensión alimenticia y fíjate que quiero aprovechar que ahorita está en tendencia un tema, no sé si las personas que nos están viendo, pues obviamente lo conozcan o no, pero se están demandando allá en los Estados Unidos. Ojo que el derecho estadounidense no es lo mismo que el derecho mexicano, pero simplemente es para meternos como en el chismecito familiar, que creo que, por ejemplo, siempre que hablamos de derecho familiar, se habla de chismecito, ¿no? Es como de esas áreas del derecho donde dicen que nunca falta un buen chismecito o un pleito de por medio. Ahorita nos estarás tú confirmando alguna anécdota o algo así, pero justo aquí el tema es que esta película, ay Dios, no me acuerdo cómo se llama, pero sale esta Sandra Bullock y habla acerca de un estudiante de fútbol americano que se supone que la familia lo adopta y pues lo adoptan para que siga el sueño de jugar fútbol americano, se convierte en profesional y pues ya ves que allá pues eso paga mucho dinero, ¿no? Pero resulta que al final del día nos dijeron, oye, ¿sabes qué? En realidad la familia nunca lo adoptó, sino que más bien optó por una cuestión de tutela y a través de esa tutela allá en Estados Unidos, pues se hicieron de los derechos de contratación y negociación de todo el tema de los millones, pues que se negocian por el fútbol americano por parte del estudiante al que estuvieron adoptando. ¿Por qué hago esta distinción? Porque creo que en derecho familiar muchas veces confundimos los conceptos, ¿no? O sea, en este caso, pues adopción, tutela, no son lo mismo allá en Estados Unidos,
tengo entendido que acá en México tampoco son lo mismo, pero justo creo que sería importante comenzar hablando de qué son los alimentos, ¿no? O sea, ¿qué comprende una pensión alimenticia? Yo que lo escucho como un civil, una persona de a pie, bueno, yo estudié Derecho, pero hagamos de cuenta que no lo estudié. A mí me dices alimentos y, por ejemplo, yo digo, pues no sé, desayuno, comida, cena de la persona, del menor, ¿no? Entonces, no sé si tú nos podrías hablar qué comprende, qué engloba la figura de alimentos y según cuál regulación, ¿no? O sea, cuál código le aplica, etcétera, por favor. Sí, Miguel, claro. Sí, justamente las personas confunden mucho las instituciones. A mí me pasa mucho con la patria potestad y la guarda y custodia que viene relacionada muchas veces justamente con la obligación de los alimentos. Los alimentos es todo aquello que una persona requiere para vivir. Simple y sencillamente es el vestido, justamente la comida, la habitación, la recreación, todo lo que tiene que ver con la salud de una persona, ya sea sexual, psicológico, y pues generalmente esto va hacia los menores. Generalmente, no siempre. ¿Por qué? Porque son las personas que necesitan que otra persona justamente cubra estas necesidades básicas. Los alimentos sí hay unos estándares, pero van a ir a cada persona. ¿Por qué? Porque sabemos que cada uno de nosotros tiene una forma de vivir distinta. Ujú, Entonces, en esto es como lo que podemos basar para que se fije una pensión alimenticia. Al igual, pues el código nos da ciertos parámetros. Hay principios, como por ejemplo el principio de proporcionalidad, que es lo que quiere decir, pues que obviamente los alimentos van a ir acorde a las necesidades que tiene una persona y a su nivel de vida y las necesidades que le puede cubrir su deudor alimentario. ujú, Me preguntabas cuál era la legislación aplicable. En Ciudad de México y en casi todos los estados, pues le aplica el código local. Obviamente ok, Ciudad de México, Código Civil para el Distrito Federal. Si bien entró la reforma que es para la Ciudad de México, no se ha cambiado el nombre todavía para el código. ujú, Y también viene, también obviamente le va a aplicar el Código de Procedimientos Civiles ujú, y está ya en pie la reforma para un código de procedimientos en materia familiar ok, federal. Bueno, va a aplicar de manera federal y esto ujú, va a hacer que, pues, obviamente en todos los estados se litigue de la misma manera, porque ujú. pues actualmente tenemos que irnos a la legislación aplicable por estado. Sí tenemos el código federal, pero se aplica el código local. Ok, entonces creo que lo primero que debemos de resaltar es que alimentos pues no se utiliza como nosotros utilizaríamos la palabra en el ámbito normal, ¿no? Es decir, no se refiere únicamente a la comida, sino como tú lo decías, ¿no? Es algo mucho más complejo, mucho más completo. Y creo que aquí la parte importante es entender de dónde surge o por qué motivo existe esta obligación de pagar los alimentos, ¿no? Porque creo que es uno de esos temas que suele ser bastante controvertido, porque más adelante, pues tú nos hablarás como de malas prácticas y cómo sanarlas a la hora de, pues por ejemplo, a tratar de pagar menos pensión, porque aquí en México creo que este es un tema bien importante porque es de esos países en los que hay muchos deudores alimentarios, ¿no? O sea, muchos, muchos, una gran cantidad. Y pues al final del día muchas veces se debe a la ignorancia, a que las personas no saben que les corresponde, no saben cómo hacerlo, o simplemente pues les juegan chueco, porque pues al final del día en México sí existe mucho este tema de corrupción, etcétera, pero pues ahorita vamos a hablar desde un imaginario colectivo bonito, en el que pues solamente les estamos diciendo de dónde viene esta obligación de pagar los alimentos, ¿no? Por parte de una persona pues mayor hacia un menor, que decíamos que es la regla general, y pues también más adelante podemos ver también la otra regla que puede ser pues de una persona adulta hacia una persona mayor, ¿no? Claro, la relación de los alimentos o la obligación justamente nace de esa relación filial. Uh -huh. Y pues de la necesidad que tiene una persona de obtenerlos. Justamente tú decías, generalmente es de los padres hacia los hijos, pero también de los hijos hacia los Uh padres, -huh. entre los cónyuges, y pues toda persona que necesite justamente cubrir sus necesidades Uh -huh. básicas.
Y la otra cuestión que me preguntabas era, se me fue, Eh, la de primera la, parte, ajá, ajá, no te escucho. que la primera parte es como justo dejar en claro de dónde viene esta obligación, porque creo que aquí en México muchas veces como que dicen, es que yo por qué voy a pagar ese dinero, ¿no? O se entiende, por ejemplo, en el sentido de que, bueno, normalmente creo que la regla general es, se lo doy a la mamá y entonces la mamá se lo gasta en uñas, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso es como el imaginario colectivo, o sea, ahí dan 100 Sí, pesos, ¿no? Y dicen, sí, ahí tienes. Entonces, creo que es importante dejar en claro lo primero que tú decías, que es la relación filial, ¿no? O sea, para que ujú, exista la obligación de alimentos, tiene que haber un tema de que sea, pues, el hijo, ¿no? O sea, no es como de que, o no sé si me estoy dando a entender hacia dónde quiero ir, eh, pero, o sí, sea, ujú, pero, o sea, existe una pero obligación, ¿no? Ujú, sí hay una justamente es la obligación y como ya lo había mencionado, nace de esa relación filial. Y por otra parte, hay formas también de pagar alimentos. Una justamente es que se fija una pensión alimenticia y la otra es cuando incorporas al menor a tu hogar. Es decir, cuando las personas dicen, es que yo sí le doy una suma de cantidad de dinero y la otra persona no, no, pero ella lo tiene incorporado a su hogar. Es ujú, decir, se entiende que vive en su habitación, que ella cubre también una parte de sus gastos de habitación generalmente. Y bueno, pues también de lo que me comentabas de que qué es lo difícil o la mala práctica, sí es un poco difícil a veces cuando los deudores no tienen un trabajo estable, ujú. o justamente porque en México se da todo La informalidad, esta ¿no? onda como de, sí te inscribo al IMSS, pero por fuera te voy a pagar otra Ujú, parte. Entonces, ¿por qué? Porque lo comprobable solamente es lo que van a declarar en el IMSS. ujú, Entonces, es lo con lo que el juez va a fijar la pensión alimenticia. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo el juez va a fijar una pensión alimenticia? Con las necesidades que tiene esa persona. ujú, Entonces, cuando nosotros entablamos un juicio de alimentos, es muy importante que nosotros le exhibamos al juez una planilla de todos los gastos que tiene esa persona, ujú, en alimentos, en despensa, en habitación, en vestido, generalmente lo que se gastan en la escuela, ujú. las colegiaturas, los Los útiles, útiles, los pasajes y uniformes. la recreación. También no podemos dejar de fuera este punto porque muchas veces se les pasa o no lo consideran importante. Ujú, Y cuando nosotros le exhibimos al juez esta planilla, el juez de manera provisional pero inmediata tiene que fijar una pensión, un porcentaje ujú. del sueldo del deudor. Ok. El juez va a girar un oficio al centro de trabajo y le va a pedir al patrón que retenga esa cantidad, y esa cantidad se le va a depositar directamente a la mamá. Generalmente es Ujú. la que tiene a los menores, pero no siempre. Sí, sí, sí. Y bueno, Sí. Acá otro tema que también me gustaría nada más como dejar en claro es que pues obviamente también funciona en un sentido inverso, ¿no? Aunque la regla general aquí en México, pues por el tema del abandono es que pues los papás abandonan a las mamás y las dejan con el menor, entonces la regla general es esa, pues también se puede dar el caso de que una mujer, una mamá, pues pague la pensión alimenticia claro, hacia el papá que se queda con el menor, ¿verdad? claro, claro, sí. Fíjate que hace como 2 años, Ujú, todos los juicios que llevé me tocaba defender a el papá, ok. y solo me tocó uno donde defendía a la madre. Y la verdad es que los papás cumplían con sus obligaciones alimentarias y no tenían Ujú, tema, pero el tema era que las mamás condicionaban mucho como el régimen de visitas, entonces era ujú. ahí cuando venía como el tema. Pero sí, o sea, sí se da. Hay que dejar en claro que cuando hablamos de un deudor alimentario no estamos hablando siempre de los hombres, Ujú, porque sí puede haber ahí como un tema de confusión. No, claro, puede ser la mujer o el hombre. El padre que no tenga la guardia y custodia de los menores, es decir, el que no vive con ellos es quien les tiene que pagar, ok, pues una suma. Ujú, sí, claro. Ahora, creo que podemos, ya que tenemos un poquito más claro el tema de qué comprende la pensión alimenticia, los alimentos, quién lo paga y por qué se paga, pues podemos comenzar a hablar acerca de
cómo conseguir que se pague esta pensión, ¿no? Porque creo que este es el asunto, pues, más básico. Muchas veces las personas dicen, o sea, yo sé que existe una pensión alimenticia, ¿no? O sea, no lo ignoro, pero desconozco el proceso, desconozco los costos que me puede llevar, y para tratar de evitarse como todo el desbarajuste legal, dicen, bueno, pues mejor me quedo, no sé, con los 300, 400 pesos a la semana que me está pasando el deudor alimentario, la deudora alimentaria. Entonces, ¿cómo se consigue que se pague una pensión aquí en Ciudad de México, en México en general? Si nos puedes comentar tu experiencia, por favor. Sí, Miguel. Bueno, pues sí, tienes que interponer una demanda, generalmente una controversia del orden familiar en alimentos, Ujú, y se puede iniciar de 2 formas. Como los alimentos son de orden público y los jueces también están facultados y tienen la obligación de intervenir en todas aquellas cuestiones que afecten la esfera de un menor de edad, es una, pues, es una demanda que prácticamente debe de ser inmediata, ujú. porque una persona necesita los alimentos justamente para seguir desarrollándose día a día. Me Y, gustaría les dejo ujú, en los comentarios una infografía del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el cual las mamás o los papás que deseen cobrar una pensión pueden acercarse al tribunal y pueden iniciar el juicio por una comparecencia. Tienen que llevar una serie de documentos muy sencillos, como lo son las actas de nacimiento, eh, sus comprobantes de domicilio y una identificación y copia de los documentos. Les ok, van a asignar un juzgado aleatorio. En la Ciudad de México tenemos 42 juzgados familiares escritos y les van a hacer una comparecencia en la cual les van a preguntar sus datos personales y obviamente tienen que tener los datos del deudor. Y ahí inicia el juicio. Se les puede asignar un abogado de oficio o ya si ellos quieren autorizar a sus abogados, pues también lo pueden hacer. Y la otra es que pueden presentar una demanda por la oficialía de partes común. Igual nos va a tocar un juzgado aleatorio y ahí ujú, comenzamos otra vez la demanda, nada más que en esta demanda pues la elabora justamente sí, desde el principio tu abogado, no es por comparecencia en el tribunal. ok, Y, ajá, ajá, okey. Y el juez en el primer auto, en el auto admisorio de demanda, va a fijar una pensión provisional. ¿Cómo la va a fijar? Ya lo había comentado, tienes tú que ujú, presentarle la una plantilla planilla de de los gastos, gastos ¿no? aproximados, ajá, de lo que gastan tus menores. Y, se va a girar un oficio al centro de trabajo y el patrón le tiene que hacer la retención al trabajador. Ujú, Es difícil, es un poco más difícil cuando el deudor, perdón, no tiene un trabajo estable ujú, o no sabemos dónde trabaja. Sí se pueden girar oficios al IMSS, al ISSSTE, al SAT, para que ellos informen en dónde puede estar laborando. ujú, Sin embargo, si la persona no tiene como un trabajo estable, sí es un poquito difícil por cuantificar a cuánto ascienden sus ingresos para que se ujú. pueda fijar una pensión justa y equitativa. Sin embargo, pues me parece que con la reforma también que hubo en materia laboral en la cual se eliminó el outsourcing en México, Sí, he visto que ha sido favorecido en la cuestión de alimentos, porque pues sí, las empresas ahora están declarando lo lo que que los realmente trabajadores ganan, ganan. ¿no? Ujú. Ujú, ujú, Sí, porque antes la práctica con el outsourcing, digo, para los que nos están viendo y no saben cómo estaba el tema, pues era que yo te contrato a través de una empresa tercera y esa empresa pues te paga, por así decirlo, el salario mínimo, tienes menos prestaciones de las que realmente ujú, percibes, el resto te lo paso por fuera y eso yo lo hago como patrón para evitarme el pago de impuestos que tú me generas, ¿no? Entonces, al final era lesivo justo para este tema de los alimentos porque lo complica y aparte para los derechos de los trabajadores, porque digo, ahorita no es derecho laboral, pero en caso de que tuvieran ustedes algún tema de un accidente en el trabajo o una indemnización por despido injustificado, etcétera, pues la base que se toma para el cálculo de toda esa cuestión, pues es lo que se tiene declarado dentro del IMSS, no lo que deposita tu patrón en la cuenta de débito, ¿no? Sino lo que está en el IMSS y pues obviamente era lesivo para los dos tipos de derecho, entonces
pues qué bueno que se ha llevado a cabo y como tú nos comentas, pues que estás viendo que es mejor, ¿no? También creo que es importante aquí mencionar para los que nos ven el tema de el interés superior de los menores, sobre todo para la cuestión de los alimentos y del derecho familiar. No sé si nos gustes explicar qué es esto del interés superior del menor y cómo se aplica, pues tratándose de alimentos. Claro, son todas aquellas medidas que los jueces deben de tomar en consideración en la esfera jurídica de un menor, para que él se pueda desarrollar y lo menos que el menor pueda sufrir Ujú. un Sí, busca suf salvaguardarlo, ¿no? Por así decirlo. salvaguardar todos sus derechos que el menor tiene en la sociedad. Y justamente el de alimentos, pues, es uno de los principales. Por eso es tan importante que desde el auto admisorio se fije una pensión. Este auto no puede ser recurrible justamente porque es provisional. Después de que pase el emplazamiento, es decir, que llamemos al demandado a Ujú, juicio, que él también rinda sus pruebas, que a lo mejor él diga: "¿Sabes qué? Yo sí pagué alimentos", o no los ha pagado, ¿verdad? ujú, También se puede dar el tema. Y que se desahoguen las audiencias que prevé el código. ujú. En la sentencia se va a fijar una pensión, una pensión que ya no va a ser provisional y otra vez se tiene que girar un oficio al centro de trabajo para que esa pensión que se fijó, ya sea que disminuya o que suba, dependiendo de las pruebas, ya sea una pensión fija. Ok. Y también otra cuestión importante, los alimentos son garantizables. Eh, Aquí sí a veces a los clientes les cuesta un poquito como: "Oye, ¿qué onda? ¿Cómo lo voy a garantizar?". Y entonces les explico: "¿Sabes qué? Pues es un poquito más tedioso ir por una fianza o una hipoteca, porque eso incluye una serie como de cuestiones para que lo podamos registrar Ujú, ante el propio tribunal". Los alimentos son registrables con los derechos laborables. Esto quiere decir que si en caso de despido o separación del trabajo, el patrón va a retener un porcentaje, generalmente es un año, de lo que le tiene que pagar la pensión al menor. ujú. Entonces, a los abogados y a los clientes les facilita mucho que los alimentos se puedan garantizar justamente con los derechos laborables. Ok. Otra cosa que me gustaría, pues, que nos comentaras es ¿cuáles son las consecuencias si alguien teniendo la obligación del pago de alimentos, pues, decide no hacerlo, como dicen, por sus polainas o porque no quiere o porque terminó mal con la mamá o con el papá y entonces, no, es que yo no le voy a dar, porque muchas veces existe, digo, dentro de la nula inteligencia emocional que tenemos aquí en México, porque no la fomentamos, existe muchas veces este malentendido de decir, es que yo, o sea, el dinero tú se lo estás dando, como decía el concepto de alimentos, pues para que el hijo, pues viva bien y pueda salir adelante, etcétera, ¿no? Pero mucha gente lo interpreta como que le está dando ese dinero a la expareja y obviamente dice, es que a mí eso no me gusta, porque aparte normalmente lo ven como un tema de, ¿cómo se llama? Una cuestión de dominación, ¿no? De ego, etcétera. Entonces, ¿qué sucede o cuáles son los mecanismos legales que podemos accionar cuando la persona se niega a pagar la pensión? Bueno, en materia civil y Ujú, familiar, podemos pedirle al juez que haya una inscripción de deudor moroso. Esto quiere decir que se va a girar un oficio al DIF y él ujú, va a hacer el registro. Justamente viene una reforma muy importante en este tema. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación me parece que en mayo pasado, no, en ujú, mayo de 2023. Y viene con más fuerza porque digamos que antes solo era como: "Ah, estás en el registro, okey, estás en el registro", pero ahora, te lo van a pedir para hacer ciertos trámites, ujú, ¿no? Como tramitar tu pasaporte, sí, sí, una sí. cuestión migratoria, incluso el Instituto de Migración le pueden dar aviso para que esta persona no salga del país cuando se ve en riesgo justamente la pensión alimenticia del Ujú, menor o se encuentre en un juicio. También te lo van a pedir, me parece que para expedir las licencias. ujú, Entonces,
por ahí viene una reforma importante. Me parece que el DIF tiene 300 días a partir de la publicación para que establezca y el instituto esté, eh, pues ya para que la implementen, Ujú. capacitado, y también los tribunales tienen que estar a la orden y a la vanguardia para que también implementen esta medida. Ok. Esa es una cuestión. También, el que tú no le pagues alimentos a tu acreedor puede ser una causa de suspensión del ejercicio de la patria potestad. Ujú. Este juicio, pues, es un juicio diverso al de alimentos, se lleva ante un juez de oralidad y, pues, obviamente solo con decirle al juez: "¿Sabes qué? No me ha pagado alimentos en tanto tiempo", entonces él no tiene la potestad de ejercer justamente esa patria y, pues, como tal, no tiene los derechos Ujú. para que pueda decidir sobre algunas cuestiones del menor. Ok. Sí. Y en materia penal, pues, es un delito. Ok. Entonces, como les he dicho a muchos clientes que luego llegan y me dicen: "¿Sabes qué? No he pagado los alimentos en tanto tiempo", le digo: "Pues págalos", porque eso constituye un delito en materia penal y, eh, pues, en materia penal también puedes ejercer mucho esa presión hacia los deudores. Ujú. Sí. Entonces, lo que a veces hacemos como estrategia penal es que ponemos la denuncia y ponemos la demanda y, pues, las 2 para que vayan avanzando. Aparte, pues, obviamente también los jueces de materia penal, o ya sea el MP, pueden pedirle al juez de materia familiar: "¿Sabes qué? Mándame la copia de todo tu expediente porque voy a hacer una pericial, a ver desde cuánto es lo que este deudor le debe al acreedor". Ujú. Ujú. Esas son, pues, las consecuencias más Más, importantes. ok, sí. Creo que la parte más importante, pues, es justo la última, ¿no? Digo que a veces no queremos llegar hasta esas consecuencias penales, pero pues sí es importante señalar que es un delito, ¿no? Porque mucha gente tiene como ese Ujú. entendido de que, ay, no, es que a mí no me pueden meter a la cárcel si yo no pago alimentos, ¿no? Porque no me pueden meter por deudas. Ojo, donde no te pueden meter por deudas es por deudas de tarjetas de crédito, por ejemplo. O sea, Carácter mercantil. Ajá. exacto, ahí sí no te pueden meter a la cárcel por una deuda de una tarjeta de crédito, quizá de un pagaré, depende también de cómo hayas suscrito el pagaré, porque si hiciste fraude, pues sí te vas a ir al tambo, pero en materia familiar, claro que se puede, y es bien Ujú. importante que tengas tú como acreedor alimentario, o bueno, como la persona que tiene a su cargo al acreedor alimentario, acreedores alimentarios, pues tema que a ti te corresponde, porque también, como lo decías, por ejemplo, con el tema de la patria potestad, ¿no? O sea, y esto yo se los decía porque los miércoles, justo mañana tenemos como un tema fiscal, entonces normalmente les digo, para poder ejercer los derechos, primero se tiene que cumplir con las obligaciones, ¿no? Fíjate que también nos dicen por acá algunos comentarios. Paola Salazar nos dice, excelente abogada, muchas felicidades. También por acá, Gracias. Fabiola Velázquez nos dice que eres una abogada excelente. No nos lo tiene que decir dos veces, lo estamos viendo. Diana Karimen nos dice saludos y excelente tema. Y tenemos también unas dudas, pero las vamos a dejar estas para el término, Okey. justamente pues para dar el espacio de resolver dudas y respuestas, ¿no? Si tienen algún comentario también, pues acuérdense que nos lo pueden ir dejando por acá. Y bueno, vamos ahorita con la tercera parte, que era la del registro de deudores alimentarios, que ya nos mencionaste un poquito. Fíjate que yo me acuerdo mucho de este registro porque, estoy en eco, creo. Tengo que me acuerdo mucho de este porque hace un tiempo hice una publicación desde la página donde justo les ponía como tipo, antes de salir con una persona, generalmente pues un vato, ¿no? Que de seguro topas la publicación, o sea, dice, búsquenlo aquí, ¿no? O sea, y está ahí el registro de deudores alimentarios. Sí, Y, y es que al final del día la idea también es, o sea, güey, si, porque esto es tema de nuestro otro podcast que se llama Tu Godín del Amor, que habla de relaciones,
pero, pues, o sea, si no puede Ok. pagar y cumplir con sus obligaciones, alimentarias, pues, evidentemente hacia ti como pareja, pues, es una super red flag, ¿no? Pero obviamente tiene implicaciones administrativas y procedimentales más allá de ver si alguien es una buena pareja o no. Y justo creo que es importante lo que tú comentas del esfuerzo que se hace de ya tenerlos registrados a los deudores alimentarios, ¿no? No sé si tú gustes compartirnos como de dónde sale este esfuerzo, porque tengo entendido que es algo relativamente reciente, ¿no? El acto de englobar a los deudores alimentarios dentro de un registro, porque, pues, por Ujú. ejemplo, hace 10 años eso no existía. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de? Y, pues, para ti, por ejemplo, en el ejercicio laboral, ¿cómo te ha ayudado esa herramienta? ¿Te ha beneficiado? ¿O cómo lo llegas a ver tú en la práctica? Por favor. Ok, gracias. Como tal, sí existía un registro que nadie pelaba. Ujú, Sí estaba ahí, pero solo como al aire. Sin embargo, ujú, siempre faltó una cuestión donde hubiese justamente un castigo, una coercitividad. ujú, Y me parece que la reforma viene de una mujer ujú. que hizo el juicio al papá de su hija Ok. y lo leí. Bueno, de ahí viene la reforma, pero ella fue la que impulsó e Ujú. implementó que el registro tuviera justamente algo más allá de solamente estar en el registro, Sí, una porque como sanción tal era real, un ¿no? registro como de, sí están ahí, pero ni idea. Y entonces es cuando vienen y dicen: "Okey, sí, viene la reforma", y es lo que te comentaba, para ciertos trámites van a pedir la constancia de no registro de deudor Ujú, alimentario o moroso. Para las licencias, para expedir cuestiones migratorias, para ejercer cargos de jueces, para, me parece que también lo concejales. ujú, Y, pues, bueno, obviamente, como te comentaba, está entrando en vigor, se está implementando, el DIF se está preparando y como tal, pues, también los jueces, el tribunal me parece, la verdad, que siempre ha estado a la orden y a la vanguardia en los temas. Entonces, pues, como tal, ahorita sí está el registro, ya estaba, te podemos ujú. registrar, pero sí falta un poquito para que ya las demás instituciones puedan pedirlo para realizar tu trámite o para expedir tu trámite. Sí, fíjate que voy a regresarme rapidísimo al tema anterior Ujú. porque se me había olvidado esto. Eh, ¿Cómo cuánto tiempo tarda un tema de esto de pensión alimenticia, ¿no? Porque ahorita que dijiste que los tribunales están a la vanguardia y así, yo me acordé de las filotas que se hacen en familiares. Este, Porque yo dentro de la experiencia laboral que llegué a tener, la verdad es que nunca me tocó litigar familiar, pero de pronto llegaba a pasar por la Alameda y la verdad es que estaba muy agradecido de eso, porque veía las pilotas y decía, ay, güey, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tan engorroso o qué tan tardado puede llegar a ser un procedimiento de este tipo? Quizá no tanto porque tú ya nos comentabas, ¿no? Que tiene que existir celeridad, obviamente porque se está protegiendo el interés superior del menor, porque los alimentos, pues es algo que, como diría la figura del derecho de amparo, ¿no? O sea, es un bien que si no lo proteges en ese momento, te corre el riesgo de dejar de existir, ¿no? Porque si tú y yo no consumimos alimentos, pues podemos durar, creo que 5 días vivos, ¿no? Entonces, Sí. más o menos cuánto tiempo tarda desde tu experiencia. ¿Hay alguna manera de acelerarlo, de garantizarlo? Y digo, sobre todo para que la gente que nos está viendo, pues también sepa como cuáles son los plazos estándar a los que se pueden tener que enfrentar, porque pues, no es lo mismo que una cuestión laboral, ¿no? Donde metes la demanda y sabes que te esperas 5 años mínimo, 10 años máximo. Entonces, en materia familiar, con este en específico, pues, ¿cuánto tiempo, desde tu experiencia, podría llegar a tardar y qué particularidades podríamos o utilizas tú para acelerar el tema? Por cierto, les digo que
Más adelante les voy a dejar los datos de Carla, de Carly, pues para quienes gusten también pues tener una asesoría, etcétera, pues ahí va a estar. Pero si gustas, te dejo. Ok. Ya me hiciste una pregunta difícil. Espero no esté nadie del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues la verdad es que el tema es que el tribunal está rebasado en trabajo. Si bien son 42 juzgados en materia familiar, solo de proceso escrito, que son los competentes para el juicio de alimentos, híjole, pues se supone que de que interponemos la demanda o bien hacen la comparecencia, se tiene que dictar el auto admisorio, y se debería de tardar de 3 a 5 días hábiles, pero hay juzgados que no lo han respetado. Y, pues, ellos en su acuerdo solamente dicen debido a la carga de trabajo y debido a la carga de trabajo, no todos los juzgados, pero sí muchos. Entonces, sí, a veces hablo con mis clientes, trato de ser muy transparente, de explicarles, de decirles. Hay algunos que, pues, sí se ponen un poco difícil contra el abogado, ¿verdad? Pero, pues, ni Sí, no modo, es es lo culpa que del hay. abogado. Ajá, es lo que hay que trabajar, hay que insistir. Digo, a veces hay que ir todos los días al tribunal y estar tras el secretario de acuerdos. Ya en un tema ya más difícil, pues, pasas con hablar con su señoría, con los jueces, pero en derecho debería de tardar de 3 a 5 días hábiles Ujú, para que te dicten el auto admisorio en ujú, materia de alimentos. En materia de alimentos, como te había comentado, como es una característica de que son inmediatos, el juez tiene que dictar una medida provisional ujú, y esta medida, pues, es que los alimentos ya te fijan un porcentaje desde que se admite la demanda. ujú, Como tal, eso, pues, es inmediato, solamente hay que girar los oficios al centro de trabajo. Esto se puede hacer y se hace generalmente antes de llamar al demandado a al juicio. juicio. Ajá. Lo importante es que desde que se inicia el juicio, pues, en el auto admisorio ya están los alimentos, como por decirlo. Ujú, Ya de lo que se tarde en litigar, pues, la verdad sí depende de cada asunto. No te podría decir cuánto tarde. ¿Y por qué también tarda a veces de cada asunto? Porque cuando se litigan los alimentos, se litigan también otras cuestiones y generalmente es la guarda y custodia. ujú. Entonces, en esa cuestión a veces también cuando los papás están como de: "No, yo quiero que los niños vivan conmigo, no, yo quiero", Están muy peleados, ¿no? y súmale eso y súmale justamente que en el tiempo en que el tribunal te puede fijar una audiencia, que generalmente no se respetan los plazos que prevé la legislación, justamente, te lo repito, el tribunal está rebasado de trabajo, Ujú, pues sí depende mucho del juzgado y depende mucho de qué otra cosa es la que se esté litigando, porque generalmente no se litigan solo los alimentos en la misma demanda. ujú. Y, pues, a veces tarda hasta un año, Okey. Muy pero hay bien. asuntos que tardan más. Yo tengo un asunto que inició en el 2017, eh, y pues, estuvo muy mal desde el principio, porque Ujú. el juez no dictó los alimentos provisionales. Ah, El asunto me lo pasan hasta el 2022, lo ajá. tomo como en 2022, y bueno, vamos en 2023 y sigue una cuestión ahí de que el deudor está, obviamente, en esta posición de no querer pagar los alimentos en proporcionalidad a los ingresos que él tiene. Ujú, Obviamente, ahí nosotros podemos pedirle al juez que gire oficios a la Comisión Nacional Bancaria de Valores ujú. y al SAT para más o menos Sí, saber si sí, lo los del honorarios IMSS que él ha declarado sí son es reales. congruente, ¿no? Ajá. Y también en este asunto, está denunciado en materia penal, justamente porque no ha pagado los alimentos. ¿Y qué hizo el MP? Dijo: "Okey, mándenme todo el expediente familiar y yo, voy a designar un perito en contabilidad, para ver cuánto es lo que le ha pagado y cuánto es lo que le debería de pagar". Pero te imaginarás que un expediente del 2017 son Sí. como 3 tomos. Entonces, sí está
difícil porque imagínate 2017 a 2023 y no se ha fijado una pensión. En esta cuestión sí fue un cambio como del personal del tribunal, incluso ya ni siquiera es la misma secretaria de acuerdos, pero, no quiero comentar esto como para que se desanimen, Ujú. porque al final del día son los derechos que cualquier persona es Y los tiene. ujú, Entonces, no se desesperen, no se peleen y con su abogado, no se desesperen, quieran a sus abogados. porque al final porque al final del día, desde el auto admisorio se fija un porcentaje. Entonces, eso es lo importante y, pues, ya las demás pruebas se desahogarán en el transcurso del juicio. También, por ejemplo, mencionar que en el caso de estos casos que se alargan, por ejemplo, o así, el pago de los alimentos una vez fijado, pues entiendo que es retroactiva la obligación, ¿no? Es decir, no es que se esté perdiendo, por así decirlo, sino que se va acumulando, como por así decirlo, no sé, se determina, va a decir un número X, ¿no? Que vas a pagar no, no quiero decir un número porque seguramente me va a quemar, pero vas a pagar el 10% de tu, Porcentaje. vas a pagar un 15% de tus ingresos, Ujú, ¿no? ujú. Mensuales. Y entonces pasaron 18 meses que estuvo en litigio, pues te van a tomar el 15% de esos 18 meses acumulados y es lo que se va a terminar generando una vez que el litigio, pues, o se haya fijado la pensión, etcétera, ¿no? Es decir, no se pierde el inter de ese plazo de tiempo que se genera. No sé si me doy a entender. Sí, te das a entender. No, no se pierde y también, por ejemplo, va cuando el deudor sí tenía la capacidad de pagarle más al acreedor. Ujú. Entonces, cuando se dicta la sentencia, sí se puede fijar una sentencia para que se paguen esos alimentos de manera retroactiva o Ujú. incluso lo puedes hacer en incidente si tú consideras que obviamente sí tenía más ingresos y él los escondió o no quiso pagar esa pensión. Digo Sí, no que, se pierde. ajá, y en este caso, pues es importante lo que tú mencionas de girar del oficio, sobre todo al SAT y a la bancaria, porque, por ejemplo, una cosa puede ser lo que tú tienes en el IMSS, Ujú, pero el SAT, pues a través de la presentación de la declaración anual y la figura de los ingresos acumulables, pues tiene muy claro más o menos cuánto dinero tú estás metiendo, y si no, la bancaria, a través de los oficios por medio de los cuales saben lo que tú gastas en tarjeta de crédito y tarjeta de débito y lo que estás pagando, sí. pues ahí evidentemente se va a ver el flujo, ¿no? Yo siempre les digo, ¿quieres conocer a una persona? Ve su estado de cuenta bancario, ¿no? O sea, ahí es donde realmente lo conoces y también les digo, lo que tú y yo sabemos de nuestro mejor amigo es una fracción muy chiquita de lo que el SAT sabe de él, ¿no? Entonces, Sí, tenerlo en consideración. Si quieres, volvemos rápido al tema del registro de los deudores y nos vamos sí. a la Nada parte más final, aquí que es el voy a programa. hacer un Ajá. paréntesis. También podemos girar oficios al registro público de la propiedad del comercio para saber si tienen propiedades o tienen sociedades mercantiles o son accionistas de alguna empresa, para que también se pueda determinar la capacidad económica del deudor. Ujú. Ujú, Sí, muy bien. Es decir, digo, puedes tratar de evadirlo de muchas maneras, pero al final del día, e incluso creo que te ujú. sale peor, ¿no? Porque, por ejemplo, si tuvieras, yo me imagino, en el peor de los casos para el deudor, que tú tuvieras como una empresa en la informalidad y de pronto giran todos estos oficios y de pronto se empieza a dar cuenta, pues ya no tienes solo la obligación de los alimentos, ¿no? Ya tienes al SAT encima, ya tienes otras cuestiones que pues van a terminar engrosando el problema. Entonces, la moraleja aquí, la lección es cumplan con sus obligaciones alimentarias, por favor, no obliguen a que esto llegue a un juicio y quieran a sus abogados y trátenlos con respeto y paciencia. Sí, por favor. A ver, entonces, si quieres, seguimos con este tema del registro de deudores. Sí. Ujú. Ay, ¿Estás ahí? ¿me fui o te fuiste? No, te fuiste tú. Ah, okey. Sí, Miguel. Ujú. ¿Sí me escuchas? Sí, ya te escucho. Ah, Sí, me parece que en este tema, pues, ya abordamos lo necesario, pero no sé ujú. si tengas alguna duda o hay alguna duda de la audiencia.
Audiencia, es el momento de dejarlo en comentarios. Por acá nos dejan otras referencias tuyas bastante buenas. Nos dice Guadalupe Ocampo Ortega, felicidades, muy buen tema, muy necesario recibir orientación en este Ortega, aspecto, felicidades. muy bien explicado y excelente abogada. Y Ángel Aldana nos dice, Carly, felicidades, una excelente estudiante y abogada, toda una profesional, efectivamente. Gracias. Justamente aquí que estamos hablando de este último comentario que nos dice toda una excelente estudiante, me gustaría hablar finalmente de este que nos dejamos al final, que son las prácticas profesionales que recientemente realizaste en la UNAM en Chicago, Estados Unidos. Y no sé si nos quieras compartir tu experiencia de cómo es este programa, a qué fuiste, qué fue lo que hiciste, eh, cuáles son los requisitos, por favor. Sí, Miguel, gracias. Bueno, pues las prácticas profesionales en UNAM Chicago van dirigidos, justamente como su nombre lo dice, profesionales. Me parece que son tres, Ujú, las de abogados, arquitectos y la otra creo que es negocios internacionales. ujú, No recuerdo bien, pero es una materia más o menos así. ujú, Y bueno, es un curso de inmersión. Está dirigido por la Facultad de Derecho, obvio, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, el programa está abierto para todo público. Es un programa que, como te lo comenté, lo dirige la facultad. La maestra Trilce Ovilla está a cargo ujú. de dirigir todo este programa. Es un programa que ya está muy estructurado, muy elaborado. La verdad es que me encantó. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Es Ah, obviamente ya tenemos a las personas que estudiamos derecho o que están estudiando derecho, ujú, no importa de qué universidad seas, eres bienvenido. Y prácticamente pues fue conocer las cortes, platicamos con los jueces, las cortes locales, las cortes federales y bueno, todo el día estás haciendo una actividad. Como te lo comenté, ¿me estoy cortando o me estoy cortando? no, te estás cortando tú un poquito. Ok, y pues es Ujú, una semana, la verdad es que me la pasé súper padre. Le comenté a la maestra Trilce que ojalá tuviéramos un espacio, gracias por dárnoslo, Miguel, tuviéramos un espacio para darle eh, publicidad al programa, para porque yo me comentarlo. enteré por una amiga, sin embargo, estuve al pendiente del programa, pero la facultad en su página solo lo publicó una vez. Entonces sí estábamos tratando de buscar un espacio en la facultad o en la radio o justamente en la página de Facebook. El requisito es que tengas visa y Puedo viajar obviamente con él. tengas un nivel intermedio de inglés, Ajá. porque si bien sí nos ubicaban, Te trabaste un poquito una vez más. ya, Ya volviste. sí, perdón, y que tengas un nivel intermedio de inglés, porque si bien sí nos ubicaban como, oh, ellos vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México y los jueces como, oh, y Ujú, se sentía muy bonito, pues obviamente estás en el país de ellos y pues hay muchos tecnicismos y muchas cuestiones que ellos nos explican en su idioma. Pero prácticamente son estas dos cuestiones y que estén pendientes de la convocatoria. También deberían de seguir la página en Instagram de UNAM Chicago para que estén pendientes de los programas que tienen allá. Me parece que también la maestra nos había comentado que la facultad estaba justamente en la cuestión de abrir las prácticas en Boston y en Los Ángeles, ujú, entonces estamos pendientes de la convocatoria. Pero pues en sí es un curso de inmersión en el cual como tal la facultad y la universidad tampoco te pueden ayudar a tramitar la visa. Era una duda que se repitió bastante, ujú, porque como tal no vamos a tomar clases, o sea, es ujú, decir, no vamos a estudiar, vamos a ver el sistema de norteamericano, pero pues ya en la práctica. Y ujú. estuvo muy padre, la verdad es que nos tocó presenciar algunas audiencias, este,
vimos ahí a algunos menores detenidos Ah, y vimos fue también a como unos esos mayores. programas de, ¿cómo se llaman? Es que, fíjate, mi familia los ve muchos, estos de cuando detienen a los menores y que están en los juzgados. O sea, lo viviste en carne propia. Un gran momento. Ay, no lo ubico, pero las tribunales de allá sí son como en la tele. Toda una experiencia, me imagino. Sí, la verdad es que estuvo muy padre, fue una semana que me la pasé súper, súper bien. Y, pues, también como hay la oportunidad de que vayan amigos y compañeros de otras universidades, creo que el intercambio cultural estuvo súper padre. Nos tocó convivir con gente de Guadalajara, con gente de Monterrey, con gente de Sonora. Entonces, todas estas personas se dedican a un área diferente del derecho, y creo que eso es lo que hacía muy enriquecedor el programa, porque todos como que comentaban desde su cancha, desde su área, Ujú. y pues bueno, al final del día creo que la UNAM es lo que hace, ¿no? Unirnos. Y estuvo súper padre. Allá también nos recibió el director de UNAM Chicago, la secretaria general. Ellos pues nos ayudaron ahí, obviamente con otras cuestiones. Ujú. Y pues nada, aprendimos a andar en Chicago en transporte. Sí, muy Está bien. muy grande, pero está muy Sí. padre. Por ejemplo, en este caso, la UNAM te apoya con el hospedaje, los alimentos, el No, transporte, o... no, como es un programa, justamente de inmersión, pues corre por tu cuenta. Me parece que este año nos costó cerca de, no recuerdo si 500 o $550, Ujú. el programa. Dice unos Entonces, 1,000 pesitos, ¿no? Algo así, más o como menos. 10,000, pero como el dólar estaba un Bueno, sí, poco está en bajo, 17, fue un pero poquito menos de yo diez siempre mil. lo calculo en 20. Así Yo como siempre la diez calculaba a mil, 20, pero ya no. 10,000 pesos, 9,000 y feria, ¿no? Ajá, costó un poquito menos de 10,000. Ujú. Y lo que sí es que ellos nos dieron la tarjeta para todo el transporte público. Es una tarjeta que es para camión, metro, Ujú. todo el transporte en Chicago. Y pues sí estuvo bien, porque la verdad es que todo el tiempo te tienes que mover en transporte, las distancias son muy largas. El downtown de Chicago es muy grande, Ujú. entonces sí tenías que subirte como a varios camioncitos durante el día. Y no, tú tienes que pagar tu hospedaje y tu vuelo. Entonces, Sí. una vez que se confirma el programa, porque el programa se tiene que confirmar con 10 personas inscritas, o sea, es decir, que ya hayan pagado, Ujú. eh, ellos te avisan como ya compren sus vuelos y revisen su hospedaje. Ellos también nos ayudaron un poquito como a decirnos en qué zonas nos debíamos quedar y qué zonas no, Ajá. porque si bien nosotros en el mapita decimos: "Ah, sí, sí, estamos cerca", no. Y te vas Chicago al es muy Bronx. grande, y aparte hay unas zonas peligrosas. Ahí al Bronx te vas, ¿no? Entonces, hagan hagan caso a las recomendaciones, pero nos apoyaron justamente las personas de Chicago. Entonces, Ok. hicieron ahí un grupito de WhatsApp y, pues, la verdad es que estaba muy coordinado. Había un compañero que estaba haciendo su servicio social, me parece que era de la Facultad de Administración, y él Ujú. era el encargado como de llevarnos a salvo y traernos a salvo, pero él obviamente antes ya había ido como a medir justamente distancias, tiempos, había visto cómo es la onda para entrar a las cortes. Ujú. Entonces, sí es un programa muy estructurado. También tienes, pues, ahí tus ratitos libres para irte a comer, o ir a comprar cualquier cosa, o Ujú. ir a Ir a visitar, conocer, conocer. turistear, Ujú. etcétera. Pues muy bien, Nos audiencia, no sé si tengan preguntas, porque pues aquí ya vamos terminando. Mira, por ejemplo, ese comentario no lo puedo poner así, pero dice, si la persona gana 1,500 por semana y tiene 3 menores, ¿cuánto les toca? Más o menos. Este, no sé, supongo que necesitarías más información. Les dejo de una vez, discúlpenme, espérenme. Les dejo la información de Carla, Carly, bueno, no sé si quieres que te digan Carly, yo le digo Carly, pero si no, Carla, abogada Carla. A ver, aquí les dejo.
Ya está comentado. Estos son los datos con los que ustedes pueden encontrar a Carla. Es Carla Ocampo, abogada familiar, es su correo, su número de teléfono de contacto y su Instagram, ¿no? Que la encuentran como Carla Ocampo G y es @Carla Ocamp. Muy bien. Cualquier consulta, duda que ustedes tengan específicamente, pues pueden dirigirse con ella directo. Y a ver, otra duda que lleguemos a tener por aquí, porque había visto otra. Ah, que nos decía aquí. Ah, Mm, bueno, Araceli Rincón dice, ¿qué sucede cuando el menor no tiene el apellido? Ok, cuando el menor no tiene el apellido, primero tienes que hacer un juicio de paternidad. Ese juicio es un juicio diverso y es ante un juez de oralidad porque es el competente para conocer. Entonces aquí, pues obviamente demandas a la persona que tú consideras que es el padre, se van a ordenar las pruebas de ADN y pues bueno, ya cuando se dicta la sentencia favorable de que esa persona es el progenitor, se gira un oficio al registro civil. En el registro civil, pues obviamente se va a expedir el acta de nacimiento con el apellido del menor y posteriormente ya tienes que hacer el juicio de alimentos. En este caso, pues sí tienes que considerar cuánto tiempo pasó de que el menor no tuvo el apellido, para justamente pedir lo que estábamos El comentando, retroactivo, una ¿no? mantención Ujú, retroactiva. Ujú. Y bueno, ya se atendería al caso concreto, porque puede ser que a lo mejor al progenitor también nunca se le avisó que ujú. era papá de un menor. Pero sí, en este caso tienes que hacer 2 juicios, el Ok, de reconocimiento de paternidad y y ya el de después, alimentos. Ujú. muy bien. Y respecto de la otra pregunta que nos habían Ujú, hecho, quiero comentarles que no se fija como tal una cantidad, siempre se va a fijar un porcentaje, y este se va a fijar de acuerdo al artículo 311 del Código Civil aplicable para la Ciudad de México, en el cual contiene una característica de proporcionalidad de los alimentos. Es lo que les comentaba, es lo que el menor necesita, o bueno, el acreedor necesita y lo que el deudor le puede pagar. ujú. Sí, claro, porque no puedes decirme, por ejemplo, no sé, yo gano 8,000 mensuales y de pronto me dices, ah, pues es que el menor necesita 10,000, ¿no? Ujú, No te pases. justo. Y tú así de, Pero bueno, finalmente también creo que es importante pues mencionarles este tema, digo, ya para cerrarlo, ya no es de derecho familiar, pero sí tenemos que desarrollar pues la cultura sexual, porque aquí nos ve mucha gente joven, entonces tengan relaciones sexuales con protección, por favor, no se reproduzcan si no están listos para asumir las consecuencias de esos pequeños momentos de placer que espero no sean tan pequeños, pero esa es cuestión de cada uno. Eh, y siempre, pues háganlo responsablemente, ¿no? Porque creo que esa es una de esas, o sea, cosas que subestimamos mucho. Pues literal, una cuestión así muy chiquita, un momento de ser irresponsables te puede cambiar por completo la vida, ¿no? Entonces, y no solo a ti, sino también a las personas que pues van a estar en este entorno, que en este caso puede ser la pareja, la familia de la pareja, tu familia y pues la criatura, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, pues amigos, por favor, no caigan en eso. Carly, no sé si nos quieras dejar un último comentario, un consejo, un tip. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Y pues con eso estaríamos terminando. Gracias, Miguel. Pues gracias a la audiencia, a las personas que nos acompañaron. Esperamos que no les hayamos creado más dudas. Si Y tienen dudas, pues coméntenlas, ¿eh? estamos a la orden. Y yo quiero comentarles a las personas que siempre tienen como ese temor de iniciar un litigio, que no lo tengan, que por favor no se queden con esa cuestión de decir que en nuestro país hay mucha corrupción. Yo sé que es difícil, pero a mi consideración, creo que estamos siendo más las personas que estamos buscando un camino en el cual, pues, nuestro interés es velar por sus derechos. No, por favor, no piensen como, ay, se va a tardar mucho, o cuestiones así, porque entonces es cuando los derechos no se están respetando. Y pues también que
entiendan que muchas cuestiones son del tribunal, pero es lo que hay, es con lo que vamos a trabajar. Y también entiendo que el tribunal hace un gran esfuerzo. El otro día fui justamente a un curso de actualización y me tocó escuchar la otra parte, ¿no? Las quejas del tribunal y dije, ok, bueno, sí, también atender a tantas personas no es difícil, lo Es difícil que es, difícil. pero me parece que el tribunal también cada día está poniéndose a la vanguardia en los temas, en las cuestiones que aquejan a los litigantes. Y pues también hay muchos jueces que son muy buenos, que sí hacen su trabajo, entonces solo quiero que por favor no digan que nuestro México es corrupto, porque creo que las instituciones están teniendo un cambio y creo Ujú, que nosotros somos parte de ese cambio. Desde nuestra trinchera tenemos que aportar nuestro granito de arena, ujú. pues eso es todo. Ok, y muy importante lo que tú mencionas porque pues lo dices desde la práctica, ¿no? Entonces, es alguien que lo está viviendo y lo está viendo cada día de su vida. Entonces, nos dejan aquí un último comentario de Ana Catherine Mares que nos dice, felicidades Carlita, eres la mejor, y un emoji de corazón. Entonces, muchas felicidades. Y bueno, chicos, si quieres contéstale. Ah, no hay problema. Gracias, mi tía favorita. Pues bien, amigos, ya lo saben, les dejé en los comentarios la información para que se contacten ustedes con Carly, con Carla, si lo requieren. Eh, Igualmente, pues eso ya es una asesoría profesional por parte de ella, ya se pondrá de acuerdo con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Godín Financiero, el podcast, ya nuestro séptimo episodio. Espero que les haya gustado. Si tienen algún otro tema relacionado con esto que les interese, déjenme en los comentarios, mándenme un mensajito, no hay problema, lo estamos viendo. Carly, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu valiosa presencia aquí. De verdad te agradezco mucho que pues accedas a darnos una hora con 3 minutos de tu valioso tiempo. Muchas gracias por estar aquí y si gustan nos despedimos de la audiencia, ¿no? Hasta luego, chicos. Gracias a ti, Miguel. Bye.